Buenas, buenas y bienvenidos a la hora del misterio. En el día de hoy les traigo mi forma de ver las cosas. Es un borrador que hice de algún futuro libro que en algún momento terminaré y que empieza así. El ser humano. Mientras me pregunto cómo son los seres humanos, me demuestro que la respuesta está en cada uno. Somos espejos. Queda demostrado que incluso existiendo el dicho, si fulanito se tira al puente, vos también lo haces. Cada individuo siempre busca la aprobación de la manada, esto para bien o para mal. También somos instintos básicos, pero cuando entra en juego la razón, la lógica, el pensamiento, es cuando queremos apartarnos de otros animales. Y aparentemente lo es. Digo esto dado que los principios impresos en la raza aún son primitivos, y pareciera que se encausaron así por alguien malintencionadamente. Incluso en algunos casos, esto es exactamente lo contrario. Si comenzamos a analizar la raíz, por qué estamos donde estamos, llegaremos al fin a la siguiente e ineludible premisa. Nosotros mismos nos estamos haciendo todo esto. Para encontrar la raíz de cualquier problema, nos debemos dar a la tarea de reconocer los factores influyentes en el mismo objetivamente, demostrando el que causó tal cosa llegando a el tal cosa inicial. En el presente, la sociedad está completamente dividida por raza, género, altura, club de fútbol, política, religión, etc. En fin, cualquier cosa que existe hoy, dependiendo de la interpretación, existirán distintas formas de verlo, seguramente. Dependiendo quién esté viendo este video, incluso lo que estoy diciendo son temas de debate. Pero por favor, no veas lo que yo transmito de esa forma. No quiero un combate entre lo que escuchas y lo que piensas. No quiero un batazo. Pretendo un diálogo, compartirte información, una idea. Tratando de ser exacto y simple, sin dejar de ser humano. Errores los tenemos todos. Espero se sobreentienda, esta no es mi verdad. Es lo que me da estar vivo, viendo lo que ocurre, lo que acontece, solo un mero punto de vista. La mayoría de datos volcados en este video son únicamente comprobados por el que lo está viendo, por vos. De esta forma, no voy a decir que esto te lo tienes que creer. Simplemente es algo que deberías saber, entender y comprobar por ti mismo. A mí particularmente me llevó tiempo asimilarlo y aún más tiempo entenderlo. Hoy estar diciendo esto, para mí es una obligación moral, dado que necesariamente no me sirve de nada saberlo a mí, ni a unos pocos. No pretendo gobernar el mundo. Bueno, sin más introducción, te agradezco escuchar esta nota de voz y espero sea de tu agrado esto que quiero compartir contigo. ¿Quiénes somos? Capítulo 1. Programación de las personas. Somos personas, eso creemos. Y como veremos a lo largo de este video, las creencias nos llevan al lugar donde estamos. Es una de las llaves. Pero, ¿qué es una persona? Seguro me dirás cada ser humano, pero no. Los seres humanos no son personas. Con esto, solo digo que es una cualidad. Solo digo que no es una cualidad, sino una etiqueta que se agrega a una cosa para darle la singularidad y formarla parte de un sistema. De este es el que hablaremos permanentemente, ya que fue creado e ideado, en teoría por todos, pero fue manejado y moldeado por algunos pocos iluminados. Persona. Si nos damos a la tarea tediosa de investigar todo, veremos que la raíz de esta palabra proviene del latín, máscara de actor, personaje teatral, voz de origen etrusco. Por metonimia pasó de las acepciones teatrales a designar al individuo mismo,
generalizándose al ser de la especie humana. Proviene de la careta que se ponían delante los actores. Entonces, persona es el papel que desempeñamos. Esto suena extraño, pero entendamos cómo funciona. Las personas convalecen, dan testimonio, declaran ante los juzgados. No los seres humanos, sino la persona. Uno llevaba drogas en su persona, personalmente, y demás que hayamos escuchado. Pero las empresas también son personas, e incluso hay animales en peligro de extinción que también llegan a ser personas. En el lenguaje jurídico se dice que quien es capaz de tener derechos tiene personalidad. Por lo mismo, un animal en extinción adquiere derechos y por ende personalidad. Entonces, ¿cómo es que formamos parte del sistema? Esto se debe a que somos personas. Esto es porque aceptamos y ratificamos ser parte de un clan, de una nación, del sistema. ¿Y cuándo aceptamos eso? Y bueno, tenemos licencias de identidad, DNI, cédula, licencia de conducir, licencia de portación de arma, un sinfín de licencias. Y todo esto sale de un acta de nacimiento y esta de una partida. Partida es la cantidad de una mercadería que se entrega, se envía o se recibe de una vez. Que no es más que mercadería, es un valor que se tiene en cuenta y es lo que respalda hoy nuestro dinero fiduciario. Las personas son, sin más, el respaldo de una nación. ¿Podemos ver qué tan importantes somos para la nación? Somos mano de obra esclava. No te estoy diciendo nada que no puedas comprobar, pero todo esto está atado, trenzado. Deberíamos entender todos los aspectos para entender que esto es una estafa, una pérdida del ser, una pérdida del espíritu, la causa de que estemos donde estamos. Si solo tienes en cuenta la información por partes, se entiende que para llevar a cabo una civilización organizada es necesario un sistema. El problema es que el malintencionado funcionamiento nos lleva a la esclavitud. Quizás es más fácil dominar las masas al doblar su espíritu o directamente anular su razón, generando así un pensamiento único y automatizado. ¿Pero vale el costo creer que esto es bueno? Te propongo analicemos esto para entender qué tan difícil o sencillo es ver la trampa. ¿Qué es lo que aceptamos sin entender realmente? Veamos qué cosas nos hacen personas. Tenemos un número asignado en nuestra partida de nacimiento, que es único a nivel mundial, y un número de DNI, cédula, licencia, que nos identifica y nos clasifica como familia del país donde hayamos nacido. Etimología de familia, esclavo del rey, siervo del rey. Tenemos una serie de aspectos implantados, como salud, educación, medios y en un gran número religiones. Religión no es solo practicante o no practicante y creyente. También abarca a quienes no creen, los llamados ateos y agnósticos, ya que en distintas medidas sus bases se entienden la palabra. Salud. Esta está dictada por la OMS, Organización Mundial de la Salud. Sobre esta, podemos decir que está bien tener conciencia sobre la salud. Pero ¿qué sabemos de qué tan sana es? Encontramos al menos 2 vacunas altamente cuestionadas y cantidad de farmacéuticas corruptas que parece solo importarles el ingreso de dinero. Luego están las llamadas alternativas, que no se incorporan del todo al sistema por el exceso de poder de los sintéticos y sus monopolios. Entonces, ¿es buena la salud que tenemos actualmente o es mero negocio? Educación. Sobre esta es mucho más complejo el asunto. La UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Cultura y la Educación. Esta controla toda la información que recibimos diariamente y podemos ver muchas incongruencias en esta. Para los que hayan escuchado sobre la actual y reciente ola de terraplanistas, dirán que la UNESCO
está fallando. Y sí, pero no como ellos creen o como ellos dicen. Se está empezando a revertir un proceso de desinformación que envuelve ciertas áreas del conocimiento. Por alguna razón, ciertos grupos de gente pretendieron mostrarnos una realidad invertida, inventando hechos que de hecho no tienen nada más que la ilusión. Este tema será llevado en profundidad, ya que es otra de las llaves que nos permiten hacernos del conocimiento para entender la magnitud de esta estafa. Religión. Es un sistema antiguo de control de masas y está vigente aún a pesar de las incongruencias. Es la otra cara de la moneda y junto con la ciencia pretenden llenar nuestro entendimiento real del mundo. Pero déjame decirte, lo único que quieren es desviarte de las razones reales y de la importancia de tu parte en este plano existencial. La palabra religión viene del latín religio, formada con el prefijo re, que indica intensidad, el verbo ligare, ligar o amarrar, y el sufijo ion, acción y efecto. Entonces, religión significa algo así como acción y efecto de ligar fuertemente. Tenemos los medios o miedos, quizás lo notaste, quizás no, pero en sí mismo carga con el fin único de su parte de programación. Los medios pretenden difundir miedo y control. Es información controlada. Censuran lo que no sirve a sus ideales o lo ridiculizan y forman gran parte de la educación o programación de las personas. Son las reales fake news. ¿Qué más debemos saber de las personas? ¿Qué otra cosa se nos oculta? Divide y reinarás. Este actual sistema evolucionó, a diferencia del ser humano que pareciera hacer lo contrario. Primero estaban los reyes servidores, dueños de todo lo que existe. Luego algunos reyes tomaron en su poder todo lo que existe, diciendo saber cuál era el correcto camino, dándose a conocer como divinidades enviadas y controlándolo todo, cobrando todo, esclavizando y con el correr del tiempo mutó en reyes elegidos por Dios. Sí, así es de hecho aún en el Vaticano, Reino Unido, Noruega, Dinamarca, por dar un ejemplo. Pero esto no sería para siempre. Algunos se dieron cuenta que esto así no debería ser. Entonces, ¿qué hicieron? Al ver que existían libres pensadores, seres que pretendían ser libres, idearon una forma de organizar la civilización bajo un gobernante. Los más poderosos seguían teniendo el control. Nuevamente, los libres pensadores arremetieron planteando esta idea, que es evidente, pero muchos creen que es conspiración. De hecho lo es, sin ocultarlo como el sistema lo hace. Y entonces dijeron, ustedes elegirán a un gobernante, y creíamos nuevamente en el sistema. Lo que no notamos es que estos gobernantes, para llegar a serlos, resultan ser personas que no conocemos de hecho, ni las cosas que hicieron para llegar a candidatos, y mucho menos quiénes los ponen allí. Luego elegimos entre dos opciones de la misma cosa, gente puesta ahí por los mismos reyes que idearon todo desde el inicio. Este es el sistema, el fraude. Este sistema es un fraude. El amor y el miedo. ¿Crees que lo opuesto del amor es el odio? Esto no es tan así. El odio es una manifestación del miedo y el amor es amor. Veamos qué tiene el miedo de importante en el control. Mediante el miedo mantienen en línea a las personas. Así se le enseña a un animal. Y la razón, tenemos que según mente superior domina mente inferior. Es más de lo mismo. El que entienda cómo dominan no permitirá ser dominado. Esto es un ápice más de lo que debemos saber. Aquí no se trata de creer. ¿Lo sabes? De hecho, ¿lo sabes? Esclavitud. Cuando un individuo se ve privado de su libertad. Mediante lo anterior, sabemos que en la actualidad somos esclavos.
Esto mediante acceder a las leyes que según nosotros pedimos por miedo. A este paso, la esclavitud total es inminente. Consumismo. El amor por el dinero. ¿Acaso puedes negar que lo amas? Pongámoslo así por si tienes alguna duda de que lo amas. ¿Usas el dinero? ¿Lo necesitas? ¿Cambias tu tiempo por él? Si es así y haces tal o cual cosa por él, lo amas. Piensa en ello. Por quien amas haces cosas y por quien no, no. A menos que seas totalmente autónomo y vivas aislado. Control mental. Mediante el manejo del desequilibrio de los hemisferios. Mediante la educación nos sitúan en el lado izquierdo. Lo mismo en el trabajo, al manejar el auto, etc. Eso es el color rojo. La propaganda activa el lado derecho, apelando a los sentimientos y al lado esclavo. Esto está bien, esto debes hacer, obedece. Color azul. Y el completo balance, cuando podamos nivelar, ponernos en línea con los dos hemisferios, la suma del color rojo y el color azul nos da el violeta, que es el color de la magia. Esto es como un dato de color, lo trataremos más adelante, el tema de la magia, los colores y las vibraciones. Sistema económico. ¿Qué sabemos del dinero fiat? Dinero fiduciario, el dinero, la plata, moneda, peso y demás. Es una deuda, y esta demuestra que hay un verdadero dueño. El problema es, ¿quién es el dueño? Un día nacemos reyes servidores y todos somos dueños de todo. Luego pasamos a tener reyes designados a sí mismos por dioses, y estos dueños de todo. Y actualmente son los mismos reyes, pero que se ocultan tras una pantalla. Así de simple, nada nos pertenece porque no lo reclamamos. Parece increíble, ¿no? Pero es real. Nada nos pertenece. Me dirás, pero yo trabajé por mi casa, auto, mi familia, mis hijos, ropa, etc. Si no pagas los impuestos, todo te será quitado. Si no sigues el sistema establecido, todo te será arrebatado. Esto, por más que suene lógico, no tiene lógica alguna. ¿A quién le debemos todos esos impuestos? Es un gravamen. Este término en su etimología viene del latín tardío gravamen, que quiere decir incomodidad, compuesto del latín gravis, que quiere decir pesado. Y este es impuesto, no se puede escapar de él, y se paga a la nación que uno pertenece. Cada nación debe pagar la deuda externa, que es otro tipo de impuesto. Solo 8 países en el mundo no pagan la deuda externa, de 195 países. Y obviamente son territorios diminutos que no representan mayor importancia para este monstruo que cobra intereses sobre un dinero que él mismo creó de la nada. Creo que empiezas a ver que el mayor error es ser parte necesaria del sistema. Si no formamos parte de la ley del hombre, esta no existe. Si la ley del hombre no existe, todos seríamos dueños de todo. Debemos cambiar el sistema. No es fácil. No es fácil un cambio de paradigma. Viene desde entender que todos somos uno. Somos espejos. ¿Dónde estamos parados? Esta pregunta debería ser menester antes de cualquier búsqueda, antes de entender algo. Naturalmente, el instinto nos exige una serie de precauciones al momento de encontrarse con algo nuevo. Pero ¿qué pasa cuando ese instinto es anulado por una implantación de conceptos? Lo lógico sería instintivamente buscar verificar los conceptos, pero dada la verificación de el mundo sabe que esto es así, la ciencia lo comprueba que es así, que así es, la tele dice que es así, el internet dice que es así, que es de tal forma, nos sesgamos ante esta información fiable, certificada, invariable, y continuamos nuestra vida dado que para lo cotidiano esto no afecta. O sí afecta. Asumimos que sí lo hace en los parámetros que debería ser.
¿Está claro? ¿Sabemos dónde estamos parados? Ahora preguntemos nuevamente, ¿dónde estamos parados? Quiero que en esta pregunta agotemos las posibilidades, que pensemos dónde emocionalmente, socialmente, sentimentalmente, cronológicamente, existencialmente, a nivel holístico. Este ejercicio nos servirá para entender esta otra llave que nos ayudará a resolver qué está pasando en el mundo. Es que sin saber dónde estamos parados no podemos empezar el viaje. Para saberlo, sepamos lo que sabemos de hecho, lo que creemos y lo que no sabemos. Luego veamos si podemos comprobar lo que creemos y por último entenderemos lo que no sabemos y por qué no lo sabemos. Luego de pensar en este punto y entendiendo que nadie sabe todo, vamos a ir con el punto donde nos podemos ayudar, lo real. Estamos parados en un plano dimensional. En él convivimos con otros seres vivos. Interactuamos con este medio a distintos niveles, pero se puede resumir en pocas palabras: vibración, onda, espectros, frecuencias y demás formas de llamar a esta red, por el momento espectral, que une todo y a cada uno. Seguramente lo has notado. Tenemos nuestros sentidos conocidos y un mal llamado sexto sentido. Este no es un sentido, es el sentido. Dentro de nuestro complejo organismo se esconde algo más simple, el espíritu. Este para muchos un misterio, es una vibración en sí mismo y jamás se desconecta del todo. Simplemente nosotros nos estamos desconectando al incorporar la creencia de lo material, para poder disfrutar de este punto de vista distinto y crear así la realidad. Este punto del espíritu y sus ramificaciones lo dejaremos para otro capítulo. Dijimos que aquí veríamos el plano dimensional, la naturaleza en su esencia misma. Una vez entendido que lo natural es real, que vemos salir el sol cada día, que los animales tienen instintos, tanto el reino vegetal como el animal, la tierra también está viva, tiene sus mareas, movimientos, los bloques continentales, el aire, los ciclos que componen el sistema terrestre, nos iremos a entender si creemos o sabemos qué nos rodea. Para ello tengamos muy claro lo que aprendimos en la vida. Nos enseñaron que somos un punto insignificante en el universo, una posibilidad, un grano de arena, algo muy chiquito, pero esto lo sabemos o lo creemos. Tengo que decir a este punto, es muy importante lo que sabes y lo que crees. Lo que crees creará todo lo que te rodea y afectará todo lo que eres. Quizás no lo notes en una forma directa, pero ¿qué pasa si piensas negativamente? En la mayoría de los casos, tus cosas serán negativas. Imagina que hoy crees que eres un granito de arena insignificante. Eso es exactamente de lo que hablo. Es lo que te quieren hacer creer. Pero ¿somos eso? Veamos esta creencia y comprobemos qué se sabe. La Tierra es una esfera de 12.371 kilómetros de diámetro con una circunferencia de 40.000 kilómetros que rota sobre su eje y gira alrededor del Sol y bueno, ya sabemos generalmente es lo que nos enseñan en la escuela, lo que te repiten a diario. ¿Qué sabes realmente? ¿Giramos? ¿Nos trasladamos en el espacio? ¿Estamos en una esfera? Para cualquier respuesta que me des, quiero que respondas desde lo que puedes comprobar. En lo personal, entiendo que no se siente que se mueva y veo bastante plano el asunto. Pero ¿qué piensas tú? Déjame que veamos qué nos dicen y qué se puede comprobar. Un barco al alejarse se pierde bajo la curvatura. Falso. Puedes buscar un telescopio, una cámara con un buen zoom y verás que esos barcos se vuelven a ver. Puede perderse por resolución angular, efectos climáticos, eh, pero en la mayoría de los casos se pueden ver muchísimos más kilómetros. Y si tuviésemos en cuenta o pudiésemos eliminar las moléculas en suspensión y demás factores, veríamos cómo lo hacen los equipos infrarrojos, muchísimo más lejos que lo que nos permite nuestra limitada visión, que para el caso hasta donde podemos demostrar es muchísimo más plana de lo que nos dicen.
dejo unas tablas para que puedas verlo por ti mismo si deseas. Gira y rota, y no, por lo que yo siento, excepto por algún terremoto, no se está moviendo. Más bien pareciera todo el firmamento moverse sobre nuestra cabeza. Para esto existen experimentos realizados por científicos donde no logran identificar ningún tipo de movimiento, incluyendo el péndulo de Foucault que se detiene misteriosamente durante los eclipses. Por otro lado, el agua no se curva, no permanece pegada a su contenedor, y dicen que la gravedad debería estar reteniéndola con la atracción de masas, pero esto también es poco probable, dado que de hecho se demuestra en el experimento de Sagnac con la plomada que incluso se repelen, y en la actualidad no tenemos mentes brillantes que nos puedan explicar cómo la mecánica de fluidos se adapta a un sistema esférico, ya que la gravedad es en teoría algo empírico, exceptuando que las cosas caen por su propio peso y densidad. Pero esto se puede explicar de otra manera. Mientras un globo de helio salga disparado hacia el cielo y no caiga por su peso, mientras no encontremos la forma de explicar esas anomalías, la atracción de la gravedad es un mito. Pero debo reconocer una linda forma de explicar lo que nos atrae a la Tierra. Quizá no nos atraiga nada, y solo nos empuje algo al suelo, y por alguna razón al helio y a otros no. Pero este tema lo dejaremos para otro capítulo, ya que no viene al caso. Aquí trato de entender junto contigo qué de cierto hay en lo que creemos. Luego de entender que el ser humano miente por algún motivo y otros siguen esta desviación por ser aparentemente correcto, veremos cuándo empezó esto de creer lo que nos dicen y por qué fuimos tan crédulos. En algún momento, a alguien le resultó interesante inventar espejos de colores. A alguien le sirvió tener un conocimiento complejo de dónde estamos para posicionarse sobre la razón de los demás. ¿No te suena familiar? A diario, mucha gente pretende saber algo que tú no sabes, y por eso se cree superior. El problema está en estar agradecidos con la información que se nos brinda de un charlatán que pretende saber, o peor aún, que se lo inventó sabiendo lo real, y transgiversando o no sabiendo la teoría que te enseña por cierto. Imagínate que creamos que para la picadura de tal bicho tenemos que comer tal fruta, pero esto lo inventó alguien que quería cobrarme un conocimiento o simplemente algo que contar. Está en juego la vida, pero como dijimos antes, quizás no des importancia porque son cosas que no te afectan. Déjame decirte algo, amigo, si se lo inventaron por algo es. Lo bueno es que al entender que la información que fue impresa en la raza está defectuosa, podemos entender que hay más por saber. Lo malo es que quien engañó va a tener que dar explicaciones de por qué, y sería un gran paso para la humanidad no volver a caer en otro cuento, ya que esto no es la primera vez que se sabe. A lo largo de la historia, los cambios de paradigma se sucedieron varias veces, algunos menores y otros de dimensiones mundiales. Imagina que para la gente la Tierra era plana y ahora es esférica. ¿Y quién demostró empíricamente que es alguna de ambas? Por supuesto, como nos dicen que es, de hecho no estaría siendo. Ahora que entendemos esta llave, veamos qué más sabemos. El ocultismo y demás cosas inexplicables, o mejor dicho, magia. Quizás escuchaste del mal de ojo, empacho, cola de cabra, saladura y demás, como también has de oír gripe, sarampión, cáncer y otras. ¿Qué tienen en común? Que todas son enfermedades que afectan nuestro organismo, algunas de ellas estudiadas y conocidas por la ciencia, y otras se creen imaginarias o de carácter psicológico. Debo decir que en cualquiera de todas se debe el mal a un desajuste de la vibración de la persona, a un desajuste de la vibración del ser. Puede ser simple o complejo, pero en fin, son circunstancias emocionales y sentimentales las que nos llevan a enfermar el cuerpo. Existen tipos de magia.
Son en su mayoría ilusiones que pretenden ser. Es una forma inconsciente de llevar un supuesto a un puesto real. Está en el subconsciente de la persona y esto es necesario para que entiendas otra llave que nos llevará a entender por qué estamos donde estamos. El ser humano es controlado por sus emociones y para generar ese desequilibrio constante también se usa la magia. El hacernos creer actúa directamente en el subconsciente y es el daño necesario para debilitar nuestro razonamiento y anular nuestro sentido, que es el equilibrio de lo real y lo no real. De este modo empezaremos a confundir lo que es y lo que no, lo que existe y lo que no. Es tal el desbarajuste proporcionado que llegaremos a creer que elegimos gobernante, que elegimos una educación, que elegimos qué comer, y no nos damos cuenta que elegimos de lo que nos dan a elegir. Hagamos un ejemplo. Si te dijera, ¿qué prefieres? ¿Un tiro en la frente o un tiro en el corazón? Elige entre una de esas dos. Seguramente pensaste cuál de esas dos es la mejor o la menos dolorosa, pero te das cuenta lo mal que estamos. No tendríamos que tener en la mente la posibilidad de alguna de esas dos, de que en algún momento hipotético pueda pasar eso, al menos no de la forma que acaba de pasar en tu mente. Eso es parte de la programación, es la parte sumisa saliendo a flote. Es bien sabido por muchos que en la publicidad se usan sentimientos, los colores y el sonido, para crear el deseo de tener lo que nos quieren vender. Esto no ocurre solo en la publicidad, aún teniendo en cuenta que estos estudios son solo lo que tenés que hacer para tal cosa, sin tener en cuenta las raíces del conocimiento. Son muchos los conocimientos que tenemos a día de hoy, pero en realidad solo nos proporcionan la educación necesaria para poder cumplir las funciones predestinadas para el sistema. Cualquier conocimiento real fue transgiversado, en su mayoría. ¿O acaso no existen las simpatías que curan el empacho, ojeo, culebrilla, verrugas y demás? ¿Crees que estas son mera casualidad? ¿Puedo decir de hecho que estas sanaciones milagrosas son algo perfectamente explicable? ¿Son la forma en la que se crean las cosas? Creyendo, y esto no solo para bien sino para mal. De esta forma es como plantan la semilla en nuestro ser, y nosotros mismos la cuidamos sin saber que eso que cuidamos es yuyo, que estropea cualquier cosa que quieras plantar. Sí, es una metáfora, pero no se aleja para nada de la realidad. Aquí vemos la raíz del problema. Bueno, se hizo un poquito largo. Esto fue hecho para tener un chat en vivo, así que calculo que los veré ahí. Igualmente les agradezco a todos, a los que se quedaron hasta el final. Está hecho para dar opiniones, así que todos los comentarios que puedan brindarme serán bien recibidos. Son distintas formas de pensar y les agradezco el like, si quieren darme un like, compartirlo. Está hecho para eso, para compartir, para unir. Los espero también con los programas que vamos a estar haciendo con el grupo Efecto TP, para hacer directos un poquito más organizados, con amigos, y un saludo gigantesco. Chau, chau.